La corriente arrastraba el cuerpo de Santiago hacia las profundidades, cuando un poderoso caballo blanco se sumergió y lo arrastró hacia la orilla con brutal fuerza. El veterano de guerra, recuperando la respiración entre espasmos, nunca imaginó que ese rescate desencadenaría una batalla donde ambos lucharían desesperadamente por su libertad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. Vamos allá. El agua helada del río golpeó a Santiago como miles de cuchillos afilados. La corriente, más fuerte de lo que había calculado, lo arrastró sin piedad mientras sus manos se agitaban desesperadamente, buscando algo a lo que aferrarse. Sus pulmones ardían, suplicando por aire que no podía darles. Así no, pensó, no después de todo lo que he sobrevivido. La ironía era brutal. Haber regresado con vida de 3 misiones en zonas de guerra para morir ahora en el río de su pueblo natal, Santiago Méndez, de 42 años, había vuelto a casa hacía apenas 6 meses después de 15 años de servicio militar. Su cuerpo llevaba las cicatrices de la batalla, una en el hombro derecho, otra cruzando su espalda y una más reciente en su pierna izquierda. Pero las verdaderas heridas, las que nadie podía ver, eran las que más dolían. Las pesadillas que lo despertaban empapado en sudor cada noche, los sobresaltos ante cualquier ruido fuerte, la sensación constante de estar alerta, como si el peligro acechara en cada esquina. Los médicos lo llamaban trastorno de estrés postraumático. Santiago lo llamaba su sombra, una compañera oscura y silenciosa que nunca lo abandonaba. Por eso había decidido alejarse de todo y de todos, comprando aquella pequeña cabaña a orillas del río Sierra Blanca, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el rumor constante del agua. Aquella mañana había salido temprano para pescar, buscando esa paz que solo encontraba cuando se concentraba en el suave movimiento de la caña y el hipnótico fluir del río. Llevaba ya 3 horas en la orilla cuando decidió cambiar de posición, caminando por un tramo resbaladizo de rocas. Un segundo de distracción, una piedra que cedió bajo su peso y de pronto estaba en medio de la corriente, luchando por su vida. El peso de su ropa y botas lo arrastraba hacia el fondo, y aunque era un buen nadador, el golpe en la cabeza contra una roca lo había desorientado. Cada brazada se hacía más difícil, más pesada. Tragó agua, y la desesperación comenzó a apoderarse de él cuando sintió que sus fuerzas se agotaban. «Es el fin», pensó mientras la luz del sol se distorsionaba a través del agua que ahora lo cubría por completo. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Un estruendo de agua y el resplandor de algo blanco y masivo apareció en su campo de visión. Santiago sintió que algo tiraba de su camisa con fuerza, arrastrándolo hacia la superficie. Sus pulmones recibieron aire nuevamente en una dolorosa bocanada que lo hizo toser violentamente mientras era empujado hacia la orilla. Cuando finalmente pudo enfocar la vista, lo que vio lo dejó sin aliento. Un enorme caballo blanco estaba junto a él, su pelaje brillante chorreando agua, sus ojos oscuros fijos en Santiago, con una intensidad desconcertante. Era el animal más magnífico que jamás había visto, musculoso, de al menos 17 palmos de altura, con una crin larga y plateada que caía como una cascada sobre su poderoso cuello. Santiago parpadeó, preguntándose si estaba alucinando. Había escuchado rumores sobre un semental salvaje que vagaba por las montañas, un fantasma blanco que aparecía y desaparecía como una visión, pero nunca había creído en esas historias. Y sin embargo, ahí estaba, respirando agitadamente frente a él, tan real como el suelo bajo su cuerpo tembloroso. «¿Me has salvado?», murmuró Santiago, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal. Para su sorpresa, el caballo no retrocedió.
Se quedó perfectamente inmóvil, permitiendo que los dedos de Santiago rozaran su hocico húmedo. Luego, con un suave resoplido que pareció casi un suspiro, el animal retrocedió unos pasos sin apartar sus ojos de Santiago. El veterano intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo en su pierna herida lo hizo tambalearse. El caballo relinchó suavemente, como si percibiera su dolor, y para absoluto asombro de Santiago, se acercó nuevamente y se inclinó ligeramente, ofreciendo su cuerpo como apoyo. «Esto no puede estar pasando», pensó Santiago mientras se aferraba al fuerte cuello del animal para estabilizarse. Los caballos salvajes no hacen esto. Y sin embargo, aquel magnífico ejemplar parecía haber decidido que Santiago merecía su ayuda. Con paciencia, el caballo caminó lentamente junto al hombre, ajustando su paso al suyo, permitiéndole apoyarse en él mientras se dirigían hacia la cabaña que se divisaba a unos cientos de metros río arriba. El trayecto fue lento y doloroso. Santiago sentía que cada paso era un triunfo contra el agotamiento y el dolor que pulsaba en su pierna y en su cabeza. El caballo, sin embargo, mantuvo su ritmo constante, como si comprendiera exactamente lo que Santiago necesitaba. Cuando finalmente llegaron a la pequeña explanada frente a la cabaña, Santiago se desplomó en los escalones del porche, sin fuerzas para continuar. El caballo se quedó a su lado, su gran cuerpo proyectando una sombra protectora sobre el hombre exhausto. «Gracias», susurró Santiago, sabiendo que sonaba ridículo agradecer a un animal, pero sintiendo que le debía al menos eso. «No sé por qué lo hiciste, pero me has salvado la vida». Para su sorpresa, el caballo no se marchó. Se quedó allí, pastando tranquilamente a unos metros de distancia, como si hubiera decidido montar guardia. Santiago lo observó mientras recuperaba el aliento, fascinado por su belleza y por la extraña circunstancia que acababa de vivir. Cuando finalmente reunió fuerzas para entrar en la cabaña, Santiago miró hacia atrás una última vez, esperando que el misterioso animal hubiera desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Pero el caballo seguía allí, sus ojos oscuros fijos en él con una inteligencia que parecía imposible en un animal. «Volveré en un momento», dijo Santiago en voz alta, sintiéndose nuevamente absurdo por hablar con un caballo, pero incapaz de evitarlo. «Solo necesito cambiarme esta ropa mojada». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera, y Santiago entró en la cabaña con una extraña sensación de calma que no había experimentado en años. Algo en la presencia de aquel magnífico animal había tocado una fibra profunda en su interior, despertando emociones que creía olvidadas. Mientras se cambiaba la ropa empapada, Santiago no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Un caballo salvaje lo había salvado de ahogarse y ahora estaba tranquilamente pastando frente a su cabaña, como si fuera lo más natural del mundo. Nada de esto tenía sentido, y sin embargo, Santiago sentía que era lo más real que le había sucedido desde su regreso a casa. Lo que no sabía en ese momento, mientras se ponía una camiseta seca y se preparaba para volver afuera, era que aquel encuentro fortuito con el majestuoso caballo blanco estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Un vínculo invisible había comenzado a formarse, una conexión que desafiaría todo lo que Santiago creía saber sobre los animales, sobre la recuperación y, más importante aún, sobre sí mismo. Cuando Santiago salió de la cabaña, esperaba que el caballo hubiera desaparecido, como un sueño que se desvanece al despertar. Pero allí seguía, majestuoso y tranquilo, como si llevara toda la vida en ese lugar. El animal levantó la cabeza al verlo, sus orejas moviéndose con interés mientras observaba al veterano acercarse con pasos cautelosos. «Sigues aquí», murmuró Santiago, extendiendo lentamente una mano. El caballo se acercó,
tocando suavemente la palma con su hocico aterciopelado. El contacto envió un escalofrío por la columna de Santiago. Había algo en aquellos ojos oscuros, algo que parecía entender el dolor humano mejor que muchas personas que había conocido. Santiago se sentó en los escalones del porche, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo de su cuerpo. El golpe en la cabeza le había dejado un dolor pulsante que se intensificaba con cada latido de su corazón, y su pierna herida, esa vieja compañera de dolor, protestaba con renovada intensidad. El caballo pastaba tranquilamente sin alejarse demasiado. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba al hombre, como asegurándose de que seguía allí. Santiago lo observaba fascinado, notando detalles que antes habían escapado a su atención. Una pequeña cicatriz en el flanco derecho, la forma perfecta de sus patas poderosas, la manera en que su pelaje parecía capturar y reflejar la luz del sol. «Debes tener tu propia historia, ¿verdad?», dijo Santiago en voz alta. «Esas cicatrices no aparecen sin razón. Tú también has luchado tus batallas». El caballo levantó la cabeza como si hubiera entendido cada palabra. Sus ojos se encontraron con los de Santiago, y por un momento el veterano sintió una conexión tan profunda que le cortó la respiración. Era como si ambos reconocieran en el otro las marcas invisibles del sufrimiento y la supervivencia. Al caer la noche, Santiago esperaba que el animal se marchara, volviendo a las montañas o donde fuera que habitaba. Preparó una sencilla cena con las provisiones que tenía en la alacena, comiendo en silencio mientras observaba por la ventana la silueta blanca del caballo recortada contra el crepúsculo. Probablemente se irá por la mañana, pensó mientras se preparaba para dormir, ignorando las punzadas de decepción que acompañaban ese pensamiento. Pero a la mañana siguiente, el caballo seguía allí, paciente y silencioso, como un guardián de otro mundo. Santiago salió con cautela, sin poder creer que el animal hubiera decidido quedarse. Se acercó despacio con una manzana en la mano como ofrenda. «Buenos días», dijo suavemente. «¿Tienes hambre?». El caballo tomó la manzana con delicadeza, sus labios aterciopelados rozando la palma de Santiago. El veterano sonrió, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Algo en este extraño encuentro estaba despertando emociones que creía muertas, enterradas bajo años de disciplina militar y las cenizas de la guerra. Durante los días siguientes se estableció una rutina silenciosa entre el hombre y el caballo. Santiago salía temprano cada mañana, sorprendiéndose siempre al encontrar al animal esperándolo. Le llevaba zanahorias o manzanas, y juntos caminaban lentamente por los alrededores, el veterano apoyándose ocasionalmente en el fuerte cuello del caballo cuando su pierna le dolía demasiado. Había algo terapéutico en estos paseos. La presencia del caballo tenía un efecto calmante que ni siquiera los medicamentos habían logrado. Las pesadillas, aunque no desaparecieron, se hicieron menos frecuentes. Los sobresaltos ante ruidos repentinos disminuyeron. Por primera vez desde su regreso, Santiago comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de vivir con sus heridas. «Debería ponerte un nombre», le dijo una tarde, mientras observaban juntos la puesta de sol. «No puedo seguir llamándote caballo en mi cabeza». El animal giró su cabeza, fijando aquellos ojos inteligentes en él. «¿Qué te parece libertad?», sugirió Santiago, pensando en la manera en que el caballo se movía, sin restricciones ni miedo, algo que él había olvidado cómo hacer. «Eres libre, a diferencia de mí». El caballo relinchó suavemente, como si aprobara el nombre. Santiago sonrió, sabiendo que probablemente estaba proyectando sus propias emociones en el animal, pero incapaz de evitarlo. En este rincón alejado del mundo, las reglas normales no parecían aplicarse.
A medida que las semanas pasaban, la presencia de Libertad se convirtió en un ancla para Santiago. Cada mañana, al despertarse, lo primero que hacía era mirar por la ventana para asegurarse de que el caballo seguía allí, y cada día, la visión del magnífico animal pastando tranquilamente frente a su cabaña traía consigo una oleada de alivio y gratitud. La gente del pueblo más cercano, cuando ocasionalmente Santiago bajaba para comprar provisiones, comenzó a notar los cambios en él. El hombre taciturno y sombrío que había regresado de la guerra meses atrás ahora caminaba un poco más erguido, hablaba un poco más, incluso sonreía de vez en cuando. «Te ves mejor, Santiago», le dijo María, la dueña del pequeño mercado, un día mientras le entregaba sus compras. «Algo ha cambiado en ti». Santiago simplemente asintió, sin saber cómo explicar que un caballo salvaje le había salvado la vida, no solo rescatándolo del río, sino dándole una razón para levantarse cada mañana. «He encontrado algo de paz», respondió finalmente, sorprendiéndose de la verdad que contenían esas palabras. De vuelta en la cabaña, mientras descargaba las provisiones, Santiago se detuvo al escuchar un ruido inusual. Un grupo de voces y el sonido de vehículos acercándose por el camino. Frunció el ceño, intrigado y ligeramente alarmado. No solía recibir visitas, y el camino hacia su cabaña no llevaba a ningún otro lugar. Salió al porche justo a tiempo para ver 3 camionetas detenerse a unos 50 metros de distancia. De ellas descendieron 5 hombres, vestidos con ropa de trabajo y botas de montar. 2 de ellos llevaban lazos enroscados en los hombros. La comprensión golpeó a Santiago como un puño en el estómago. Buscaban a Libertad. El caballo, que había estado pastando cerca, levantó la cabeza alertado por los vehículos. Sus músculos se tensaron visiblemente bajo su brillante pelaje blanco, pero no salió corriendo como Santiago esperaba que hiciera. «Allí está», exclamó uno de los hombres, señalando hacia Libertad. «Es él, el semental blanco». Santiago bajó los escalones del porche, colocándose instintivamente entre los hombres y el caballo. Sus años de entrenamiento militar tomaron el control, haciendo que su postura se volviera protectora, defensiva. «¿Qué quieren?», y preguntó con voz firme, aunque ya conocía la respuesta. El hombre que parecía liderar al grupo, un individuo fornido de unos 50 años con un sombrero de vaquero gastado, dio un paso adelante. «Ese caballo», dijo señalando a Libertad, «ha estado causando problemas en los ranchos de la zona durante meses. Destruye vallas, altera a los otros animales. Es demasiado salvaje, demasiado peligroso para andar suelto». Santiago sintió que su corazón se aceleraba. «Se equivocan. Este caballo me salvó la vida. No es peligroso». Los hombres intercambiaron miradas escépticas, y Santiago supo en ese momento que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. Una batalla por la libertad de quien, irónicamente, le había mostrado el camino hacia su propia liberación. El hombre del sombrero dio otro paso hacia adelante, su mirada alternando entre Santiago y Libertad. Sus ojos se entrecerraron, evaluando la situación con la calma calculadora de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Mire, señor», dijo en un tono conciliador que no llegaba a sus ojos, «entiendo que pueda haberse encariñado con el animal, pero ese caballo no le pertenece. Ha estado causando estragos en toda la comarca durante más de un año. Ha destruido cercas en el rancho de los Gutiérrez, ha espantado el ganado de los Morales y ha dejado preñadas a varias yeguas de pura raza, arruinando líneas de sangre que valen miles de dólares». Santiago se mantuvo firme, su postura recordando sus días como sargento cuando tenía que imponer respeto sin levantar la voz. «Este caballo me salvó la vida hace semanas. Estaba a punto de ahogarme en el río y él me sacó.
Desde entonces ha estado aquí conmigo, pacífico, sin causar ningún problema. Las historias sobre ese semental son conocidas en toda la región. Intervino otro de los hombres más joven, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Es impredecible y peligroso. El mes pasado, cuando intentaron capturarlo en el rancho de los Herrera, dejó a un mozo de cuadra con 3 costillas rotas de una cos. Santiago miró hacia Libertad, que seguía inmóvil, sus ojos fijos en el grupo de hombres, las orejas erguidas en alerta. No veía en él al animal salvaje y agresivo que describían, sino a un ser noble y consciente que había elegido quedarse a su lado cuando podría haber huido en cualquier momento. Quizás intentaron capturarlo de la manera equivocada, respondió Santiago con calma. Conmigo nunca ha mostrado agresividad. El líder del grupo soltó una risa seca. No se ofenda, pero usted no parece saber mucho de caballos. Ese semental es salvaje. Nació salvaje y morirá salvaje. Es solo cuestión de tiempo antes de que le haga daño a usted también. Santiago sintió que la frustración crecía en su interior. Estos hombres no entendían, no podían entender el vínculo que se había formado entre él y Libertad. ¿Por qué lo quieren?, preguntó directamente. ¿Para domarlo? ¿Para venderlo? Para hacer ambas cosas, respondió el hombre sin rodeos. Un ejemplar como ese, correctamente domado, valdría una fortuna. Es el último descendiente directo de Tormenta Blanca, el mejor semental que ha tenido esta región en 50 años. De repente, todo tuvo sentido para Santiago. No era solo que el caballo fuera salvaje o causara problemas, era valioso, una mercancía que podía reportarles grandes beneficios. «No se lo llevarán», dijo Santiago con una voz que no admitía réplica, la misma que había utilizado para dar órdenes en situaciones de vida o muerte. Este animal es libre y va a seguir siéndolo. Los hombres intercambiaron miradas y Santiago pudo ver que se estaban preparando para actuar. 2 de ellos desataron los lazos que llevaban al hombro mientras los otros comenzaban a rodearlo. «No queremos problemas con usted», dijo el líder, su voz ahora con un filo amenazante. «Pero nos llevaremos ese caballo hoy con su permiso o sin él». Santiago sabía que estaba en desventaja. Eran 5 contra 1, y a pesar de su entrenamiento militar, su pierna herida limitaba sus posibilidades en un enfrentamiento físico. Pero no iba a rendirse tan fácilmente. «Este es mi terreno», respondió, enderezándose todo lo que pudo. «Y están amenazando a un veterano de guerra en su propiedad. Les sugiero que se marchen ahora». El hombre de la cicatriz escupió al suelo con desprecio. «¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Hasta que lleguen aquí ya nos habremos llevado al caballo». En ese momento, Libertad relinchó sonoramente y, para sorpresa de todos, en lugar de huir, avanzó hasta colocarse junto a Santiago, su imponente cuerpo ahora una barrera entre el veterano y los intrusos. El mensaje era claro. Estaban juntos en esto. Los hombres dieron instintivamente un paso atrás ante el avance del enorme animal. Santiago, conmovido por el gesto, apoyó una mano en el cuello de Libertad, sintiendo el calor de su cuerpo y los músculos tensos bajo la piel. «Ya lo ven», dijo con una sonrisa triste. «Él elige dónde estar. Y ha elegido quedarse conmigo». El líder del grupo sacudió la cabeza, visiblemente irritado. «Eso no cambia nada. Ese animal es demasiado valioso para dejarlo en manos de alguien que no sabe lo que tiene». Santiago sabía que tenía que ganar tiempo, pensar en una estrategia. Su mente militar comenzó a calcular opciones, evaluando el terreno, las distancias, las debilidades potenciales de sus oponentes. «Les propongo algo», dijo finalmente. «Denme una semana para demostrarles que Libertad no es el animal peligroso que ustedes creen.
Si después de ese tiempo siguen pensando que representa una amenaza, hablaremos de nuevo. Los hombres se miraron entre sí, claramente escépticos. El líder se ajustó el sombrero, pensativo. ¿Por qué deberíamos esperar? Tenemos el derecho y los medios para llevárnoslo ahora mismo, porque si intentan llevárselo por la fuerza, habrá consecuencias, respondió Santiago con una calma peligrosa. No solo legales. Les recuerdo que serví 15 años en zonas de conflicto y sé perfectamente cómo defenderme y defender lo que es mío. La amenaza velada flotó en el aire, tensando aún más la atmósfera. Libertad pareció sentir la gravedad del momento, porque dio un paso adelante, sus cascos golpeando el suelo con fuerza, como subrayando las palabras de Santiago. El líder evaluó la situación por unos momentos. Finalmente, soltó un suspiro de resignación. 3 días, dijo secamente. Le daremos 3 días. Después de eso, volveremos con los papeles necesarios y más hombres, y nos llevaremos a ese caballo. Santiago asintió, sabiendo que era lo mejor que podía conseguir en ese momento. 3 días, confirmó. Volveremos a hablar entonces. Los hombres retrocedieron lentamente, sin dar la espalda a Santiago y Libertad, como si temieran un ataque repentino. Subieron a sus camionetas y, con un último gesto de advertencia, se alejaron por el camino levantando una nube de polvo. Cuando el sonido de los motores se desvaneció, Santiago sintió que sus piernas cedían. La adrenalina que lo había mantenido firme durante el enfrentamiento comenzaba a diluirse, dejándolo exhausto. Se dejó caer sentado en los escalones del porche, tratando de controlar el temblor de sus manos. Libertad se acercó, y con un gesto que parecía casi humano en su delicadeza, apoyó su cabeza en el hombro de Santiago. El veterano cerró los ojos, dejando que la presencia del animal calmara su agitación interior. «¿Qué vamos a hacer ahora, amigo?», susurró, acariciando el sedoso cuello del caballo. «Volverán, y la próxima vez no será tan fácil detenerlos». En su mente, Santiago repasaba las opciones. Podría intentar contactar a las autoridades, pero en estas zonas rurales, las disputas por animales raras veces terminaban favoreciendo a quien no tenía los contactos adecuados o el dinero suficiente. También podría intentar huir con libertad, adentrarse en las montañas donde nadie pudiera encontrarlos, pero con su pierna herida sería casi imposible. Lo único que tenía claro era que no iba a permitir que se llevaran a libertad. De alguna manera, el destino del caballo y el suyo propio se habían entrelazado en aquel río. Se habían salvado mutuamente, y Santiago estaba decidido a mantener esa promesa silenciosa que habían hecho el uno al otro. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Santiago se dio cuenta de que por primera vez en años tenía algo por lo que luchar que no implicaba violencia o destrucción. Esta vez, lucharía por preservar algo hermoso, por proteger la libertad de un ser que le había enseñado a redescubrir la suya propia. La noche cayó sobre la cabaña de Santiago, trayendo consigo un silencio que parecía amplificar sus pensamientos. Sentado junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos, observaba a Libertad que pastaba tranquilamente bajo la luz plateada de la luna. El caballo parecía ajeno a la amenaza que se cernía sobre ambos, a los planes que se tramaban para separarlo de su nuevo hogar. Santiago no podía dormir. Su mente, entrenada para analizar situaciones de peligro, trabajaba frenéticamente buscando soluciones. Se había enfrentado a insurgentes, había sobrevivido a emboscadas y a explosiones de minas terrestres. Pero esto era diferente. Aquí no podía usar la fuerza ni las tácticas militares. Necesitaba otra aproximación. Con las primeras luces del amanecer,
Tomó una decisión. Si quería proteger a Libertad, necesitaba saber más sobre él, sobre su historia y sobre los hombres que lo reclamaban. Y había una persona en el pueblo que podría ayudarle. Don Eusebio era el más anciano de la región, un hombre que había pasado toda su vida entre caballos y que conocía las historias de cada animal que había pastado en esas tierras. Santiago lo había visto en el mercado, siempre sentado en el mismo banco de madera, observando la vida pasar con ojos que parecían guardar secretos de otro tiempo. Tras asegurarse de que Libertad tenía suficiente agua y comida, Santiago subió a su vieja camioneta y se dirigió al pueblo. El camino de tierra serpenteaba entre colinas, levantando nubes de polvo que quedaban suspendidas en el aire como fantasmas bajo el sol de la mañana. Encontró a don Eusebio exactamente donde esperaba, fumando su pipa con la mirada perdida en el horizonte. El anciano lo recibió con un gesto de reconocimiento cuando Santiago se sentó a su lado. «El militar solitario», dijo el viejo con voz áspera. «Rara vez te vemos por aquí 2 veces en la misma semana». Santiago fue directo al grano. «Necesito saber sobre el semental blanco, el que llaman descendiente de Tormenta Blanca». Los ojos de don Eusebio se iluminaron con un destello de interés. «Así que lo has visto». «Más que eso», respondió Santiago. «Me salvó la vida, y ahora vive conmigo». El anciano dejó escapar una carcajada que pronto se convirtió en una tos áspera. «Ese semental vive contigo. Muchacho, ese caballo no vive con nadie. Ha rechazado a todos los domadores de la región». Santiago le contó entonces todo lo sucedido, el accidente en el río, cómo Libertad lo había rescatado, cómo había elegido quedarse a su lado y finalmente la visita de los hombres el día anterior. Don Eusebio escuchó en silencio, sus dedos nudosos tamborileando sobre su bastón de madera pulida. Cuando Santiago terminó, el anciano permaneció callado durante tanto tiempo que el veterano se preguntó si habría entendido todo lo que le había contado. «Tormenta Blanca», dijo finalmente el viejo, «fue el caballo más extraordinario que jamás haya visto. Perteneció a mi padre y antes a mi abuelo. En su tiempo no había caballo más rápido ni más inteligente en 300 kilómetros a la redonda». Santiago escuchaba atentamente, intuyendo que cada palabra era importante. Cuando murió, dejó pocos descendientes. Los pocos que hubo fueron vendidos por grandes cantidades de dinero. Todos menos uno, el último potro que engendró, nacido de una yegua salvaje en las montañas. Nadie pudo capturarlo nunca. «Libertad», murmuró Santiago. «¿Así lo has llamado?», preguntó el anciano con una sonrisa triste. «Es apropiado, porque ese caballo nació libre y ha vivido libre toda su vida». «¿Quiénes son los hombres que vinieron a buscarlo?», preguntó Santiago. Don Eusebio escupió al suelo con desprecio. «Trabajan para Alberto Sánchez, el dueño del rancho más grande de la comarca. Un hombre ambicioso que cree que todo tiene un precio. ¿Y qué quiere con Libertad? Lo que quiere con todo: poseerlo, dominarlo, sacar beneficio. El último descendiente puro de Tormenta Blanca valdría una fortuna como semental. Sánchez lleva años intentando capturarlo». Santiago sintió que la rabia crecía en su interior. La idea de que alguien quisiera encerrar a Libertad, obligarlo a aparearse, convertirlo en una simple máquina de hacer dinero, le resultaba insoportable. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, más para sí mismo que para el anciano. «Volverán en 3 días, y la próxima vez serán más y vendrán preparados». Don Eusebio lo miró con una intensidad sorprendente para alguien de su edad. «¿Por qué te importa tanto? Es solo un caballo salvaje». Santiago pensó en la pregunta. ¿Por qué le importaba tanto? Quizás porque veía en Libertad algo de sí mismo, un espíritu herido pero indomable, un superviviente que se negaba a rendirse. «Porque me salvó cuando yo ya no quería ser salvado», respondió finalmente.
porque desde que está conmigo, las pesadillas han disminuido, porque por primera vez desde que volví de la guerra siento que tengo un propósito. El anciano asintió lentamente, como si la respuesta le hubiera satisfecho. Entonces tendrás que luchar por él, no con armas o con violencia, sino con la ley y con la verdad. ¿La ley? ¿Qué ley protege a un caballo salvaje frente a hombres con dinero e influencias? Existe una ley estatal que protege a los caballos salvajes en ciertas áreas declaradas reservas naturales, explicó don Eusebio. Y resulta que hace 5 años, estas montañas fueron declaradas zona protegida después de una larga batalla legal. Santiago sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. ¿Eso significa que legalmente no pueden llevarse a libertad? No sin los permisos adecuados, que tardarían meses en conseguir, si es que los consiguen, confirmó el anciano. Pero Sánchez tiene amigos en puestos importantes. No respetará la ley si cree que puede salirse con la suya. Necesito pruebas de que esta zona es una reserva, dijo Santiago, su mente ya trabajando en un plan. Documentos oficiales, algo que pueda mostrarles cuando vuelvan. Don Eusebio se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ven conmigo. Conozco a alguien que puede ayudarte. El resto del día, Santiago lo pasó yendo de una oficina a otra, recopilando documentos, hablando con personas que don Eusebio conocía, construyendo una red de apoyo que nunca imaginó que podría encontrar en aquel pequeño pueblo. Descubrió que no estaba solo en su deseo de proteger a Libertad. Muchos de los ancianos del lugar habían crecido con las leyendas de Tormenta Blanca y veían en su descendiente un símbolo de un pasado que se resistía a morir. Cuando regresó a su cabaña al anochecer, llevaba consigo una carpeta llena de papeles. La declaración oficial que convertía esas tierras en zona protegida, testimonios firmados de vecinos que habían visto a Libertad durante años en libertad, e incluso una carta del alcalde respaldando la protección del animal. Libertad lo esperaba en el mismo lugar de siempre, como si hubiera sabido que regresaría. Santiago se acercó a él y apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos. «No te entregaré sin luchar», susurró. «Te lo prometo». Esa noche, mientras revisaba los documentos a la luz de una lámpara, Santiago recibió una llamada inesperada. Era María, la dueña del mercado. «Santiago», dijo con voz urgente, «acabo de escuchar que Sánchez no esperará los 3 días. Sus hombres planean ir mañana al amanecer. Alguien del pueblo les contó sobre tu visita a don Eusebio y están preocupados de que hayas encontrado una forma legal de proteger al caballo». El corazón de Santiago dio un vuelco. «Gracias, María. Estaré preparado». Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia Libertad, que dormitaba bajo el cielo estrellado. El tiempo se agotaba más rápido de lo que había previsto. La sensación le resultaba familiar, como aquellas noches en el desierto cuando sabía que el enemigo se acercaba. Pero esta vez no tenía un pelotón respaldándolo. Esta vez estaban solo él y Libertad contra hombres que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Santiago pasó los dedos por las cicatrices de su brazo, un gesto inconsciente que solía hacer cuando se sentía acorralado. Ahora tenía que tomar una decisión crucial, enfrentarse a ellos con la ley de su lado, pero arriesgándose a que la ignoraran, o buscar una alternativa más drástica. Santiago no durmió aquella noche. Sus años en el ejército le habían enseñado que las horas previas a una batalla eran cruciales, y aunque esta no sería una guerra convencional, seguía siendo una lucha por la supervivencia, la de Libertad, y en cierto modo, también la suya propia. A la luz de una lámpara de aceite, extendió sobre la mesa los documentos que había conseguido y los estudió minuciosamente.
La reserva natural había sido declarada oficialmente hacía 5 años, tras una batalla legal en la que, según le había contado don Eusebio, el propio Sánchez se había opuesto ferozmente. Los límites de la protección incluían claramente las tierras donde se encontraba su cabaña y los alrededores donde Libertad pastaba. Cualquier intento de cazar o capturar fauna salvaje en esa zona constituía una violación de la ley estatal. Pero Santiago sabía que los papeles, por sí solos, no detendrían a hombres decididos que contaban con el respaldo de alguien poderoso. Necesitaba un plan de contingencia. Salió al porche y silbó suavemente. Libertad, que pastaba no lejos de allí, levantó la cabeza y se acercó con ese paso elegante que parecía desafiar la gravedad. Bajo la luz de la luna, su pelaje blanco brillaba con un resplandor casi sobrenatural. «Tenemos que estar preparados, amigo», murmuró Santiago, acariciando el cuello del animal. «No será fácil, pero no permitiré que te lleven». Como respuesta, Libertad resopló suavemente y empujó el hombro de Santiago con su cabeza, un gesto que se había convertido en su forma de mostrar afecto. El veterano sonrió a pesar de la tensión. Era asombroso cómo, en tan poco tiempo, habían desarrollado un lenguaje propio, una comunicación que iba más allá de las palabras. Santiago volvió al interior de la cabaña y sacó su viejo teléfono satelital, un remanente de sus días en el ejército que rara vez utilizaba. Marcó un número que no había usado en meses. «Carlos, soy Santiago. Necesito tu ayuda». Carlos Jiménez había servido con él en su último despliegue. Ahora trabajaba como guarda forestal en el Parque Nacional que se extendía a unos 60 kilómetros de allí. Si había alguien que podía entender la importancia de proteger a Libertad y que tenía la autoridad para hacerlo, era él. La conversación fue breve pero efectiva. Carlos prometió estar allí antes del amanecer y traería con él a otros 2 guardas. No sería un ejército, pero sí representantes oficiales de la ley que podrían dar legitimidad a la resistencia de Santiago. Con ese respaldo asegurado, Santiago pasó a la siguiente fase de su plan. No quería violencia, pero tampoco estaba dispuesto a ser tomado por sorpresa. Usando sus conocimientos tácticos, estudió el terreno alrededor de la cabaña e identificó los puntos débiles y las posibles rutas de entrada. Colocó estratégicamente varias cámaras trampa que había comprado para observar la vida silvestre, asegurándose de que cualquier aproximación quedara registrada. Luego preparó la cabaña, cerró contraventanas, aseguró puertas, colocó su escritorio frente a la entrada principal con todos los documentos legales ordenados y visibles. No era una fortificación militar, pero le daba una posición desde la cual negociar. El paso más difícil fue decidir qué hacer con Libertad. Podría intentar llevarlo más adentro en las montañas, donde sería difícil encontrarlo, pero no estaba seguro de si el caballo lo seguiría tan lejos. Además, si lo alejaba, podría parecer que estaba reconociendo que no tenía derecho a mantenerlo cerca. «Creo que debemos enfrentar esto juntos», le dijo a Libertad mientras amanecía. «Mostrarles que elegiste estar aquí, que no eres una posesión que puedan reclamar». Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a colorear el horizonte, Santiago escuchó el sonido de vehículos acercándose. Se asomó por la ventana y vio 3 camionetas que se aproximaban por el camino, levantando nubes de polvo a su paso. Detrás de ellas, un enorme camión con remolque para caballos avanzaba pesadamente. Santiago se vistió rápidamente, colocándose una camisa limpia y unas botas resistentes. Por un momento su mano vaciló sobre el cajón donde guardaba su arma de servicio. Finalmente, decidió no llevarla. Esta no era una situación que debiera resolverse con violencia. Salió al porche justo cuando las camionetas se detenían a unos 50 metros de la cabaña. El corazón le latía con fuerza.
pero mantuvo la calma, recordando sus días como sargento cuando tenía que mantener la compostura ante situaciones extremas. De la primera camioneta descendió un hombre que Santiago no había visto antes. Alto, de unos 55 años, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en aquel entorno rural. Su pelo canoso perfectamente peinado y su rostro bronceado hablaban de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que éstas fueran obedecidas sin cuestionamientos. Alberto Sánchez tenía que ser él. Detrás de él bajaron 6 hombres, incluyendo a los que habían venido el día anterior. 2 de ellos llevaban escopetas, aunque las mantenían apuntando al suelo. Los demás portaban lazos y lo que parecían ser rifles tranquilizantes. Santiago respiró hondo. ¿Dónde estaba Carlos? Había prometido llegar antes del amanecer. Como respondiendo a su pregunta silenciosa, el sonido de otro motor rompió la tensión del momento. Un vehículo oficial del servicio forestal apareció por el camino, seguido por otros 2. El alivio inundó a Santiago. No estaba solo. Libertad, que hasta ese momento había permanecido tranquilamente pastando no lejos de la cabaña, levantó la cabeza alertado por la conmoción. Sus ojos inteligentes evaluaron la situación, pero sorprendentemente, en lugar de huir hacia las montañas como cualquier animal salvaje hubiera hecho, avanzó hasta situarse junto a Santiago, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. Sánchez dio unos pasos hacia adelante, sus botas de piel de cocodrilo crujiendo sobre la tierra seca. Su mirada iba de Santiago a Libertad y finalmente a los vehículos forestales que se acercaban. «Señor Méndez», dijo con una voz suave que contrastaba con la dureza de sus ojos, «veo que ha estado ocupado desde ayer». «Impresionante». Santiago no respondió de inmediato. Esperó hasta que Carlos y los otros guardas forestales se unieron a él en el porche, sus uniformes oficiales añadiendo una capa de autoridad a su posición. «Señor Sánchez», dijo finalmente, «tengo entendido que viene por Libertad. Lamento informarle que no puede llevárselo. Este caballo es parte de la fauna protegida de la Reserva Natural, como indican estos documentos». Le entregó a Carlos una carpeta, quien a su vez extrajo los papeles y los mostró a Sánchez. El rostro del hombre rico se endureció. «Esos papeles no significan nada. Ese animal ha causado daños en propiedades privadas fuera de la reserva. Tengo derecho a capturarlo. Para eso necesitaría una orden judicial específica», intervino Carlos con firmeza. «Y tendría que demostrar que fue este ejemplar en particular el que causó los daños. Además, cualquier queja debería dirigirse primero a la Oficina de Conservación del Estado, no tomarse la justicia por su mano». Sánchez miró a su alrededor, evaluando la situación. Claramente no había esperado enfrentarse a representantes de la ley. Sus hombres parecían incómodos, especialmente los que portaban armas, conscientes de que su presencia armada en una reserva natural podría acarrearles problemas legales. «Este asunto no ha terminado», dijo Sánchez con una sonrisa fría. «Tengo amigos en puestos elevados y, créanme, obtendré los permisos necesarios. Ese caballo vale demasiado para dejarlo correr salvaje por estas montañas». Mientras hablaba, Libertad avanzó un paso más, situándose directamente frente a Santiago, como si quisiera protegerlo. El gesto no pasó desapercibido para nadie, y por un momento incluso en el rostro duro de Sánchez apareció una expresión de asombro. «Parece que Libertad ha elegido dónde quiere estar», dijo Santiago, colocando una mano sobre el cuello del caballo. «Y la ley está de su lado». Sánchez mantuvo la mirada fija en Santiago por unos instantes más, sus ojos destilando una mezcla de rabia y calculada frialdad. Finalmente, hizo un gesto a sus hombres, quienes regresaron a los vehículos sin decir palabra. El motor del camión con el remolque para caballos rugió al arrancar,
y la pequeña caravana dio la vuelta lentamente, alejándose por el mismo camino polvoriento por el que había llegado. Nadie habló hasta que el último vehículo desapareció tras una curva. Carlos fue el primero en romper el silencio. Eso fue solo la primera batalla, Santiago. Conozco a hombres como Sánchez. No se rendirá tan fácilmente. Santiago asintió acariciando distraídamente el cuello de Libertad, quien permanecía impasible a su lado, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. «¿Qué crees que hará ahora?», preguntó dirigiéndose a Carlos. El guarda forestal se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo sudoroso. «Irá directamente a la oficina del gobernador. Tiene contactos. Intentará conseguir un permiso especial para la captura, alegando que el caballo representa una amenaza para la ganadería local o alguna excusa similar». «¿Puede hacer eso?», preguntó Santiago, sintiendo que la victoria temporal comenzaba a deslizarse entre sus dedos. «Legalmente es complicado», respondió Carlos, «pero con las conexiones adecuadas, digamos que las leyes a veces se vuelven flexibles para quienes tienen suficiente influencia». Los otros dos guardas forestales se acercaron. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con expresión decidida, intervino. «Podemos adelantarnos a sus movimientos», dijo con firmeza. «Presentar un informe oficial sobre este ejemplar, documentar su comportamiento, demostrar que no representa ninguna amenaza. Si actuamos rápido, podríamos bloquear cualquier permiso que intente conseguir». Santiago miró a Libertad, quien lo observaba con esos ojos profundos que parecían contener una sabiduría antigua. «Haré lo que sea necesario», afirmó con determinación. «Este caballo me salvó la vida. No voy a abandonarlo ahora». Carlos colocó una mano en el hombro de Santiago. «No estás solo en esto, hermano. Tienes más aliados de los que crees». Después de que los guardas forestales se marcharan, prometiendo regresar al día siguiente para comenzar a documentar oficialmente el caso de Libertad, Santiago se quedó solo con el caballo. La adrenalina de la confrontación comenzaba a disiparse, dejándole una sensación de cansancio que se asentaba profundamente en sus huesos. No había dormido en toda la noche y su cuerpo se lo recordaba con cada movimiento. «Tú y yo necesitamos descansar, amigo», dijo a Libertad. «Ha sido un día largo». Para su sorpresa, cuando entró en la cabaña, el caballo lo siguió hasta el porche y se quedó allí, como montando guardia. Santiago sonrió, conmovido por este nuevo nivel de confianza. Dejó la puerta abierta y se tumbó en el viejo sofá, sin fuerzas para llegar hasta la cama. Durmió profundamente por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin sobresaltos. Cuando despertó, la tarde estaba avanzada y una suave luz dorada entraba por la ventana. Libertad seguía en el porche, paciente, como si hubiera decidido que su lugar estaba allí, vigilando el sueño de Santiago. El veterano se levantó, preparó café y salió al porche con 2 manzanas. Le ofreció una a Libertad, quien la tomó con su delicadeza habitual. «Gracias por quedarte», dijo Santiago en voz baja, «por elegirme a mí». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Carlos y sus compañeros regresaron como habían prometido, tomando fotografías, haciendo anotaciones, observando el comportamiento de Libertad. Santiago les contó con detalle cómo el caballo lo había salvado del río, cómo había elegido quedarse por su propia voluntad, cómo parecía entender las palabras y las emociones humanas de una manera que desafiaba cualquier explicación convencional. «Es realmente extraordinario», comentó la guarda forestal mientras observaba a Libertad caminar junto a Santiago sin ningún tipo de atadura. «En mis 15 años en este trabajo nunca había visto nada igual. Este nivel de conexión con un caballo completamente salvaje». Libertad, como si entendiera que estaba siendo el centro de atención, se acercó a la mujer y olfateó con curiosidad su mano.
Ella permaneció perfectamente quieta, respetando el espacio del animal, permitiéndole decidir el nivel de contacto. Es como si supiera exactamente quiénes están de su lado, murmuró asombrada cuando Libertad finalmente permitió que acariciara levemente su cuello. Las visitas diarias de los guardas fueron documentando cada aspecto de Libertad. Su comportamiento pacífico, su inteligencia, su evidente elección de permanecer con Santiago. Todo iba formando un expediente que, esperaban, serviría para protegerlo legalmente de cualquier intento de Sánchez por capturarlo. Pero Santiago sabía que era cuestión de tiempo antes de que el rico ranchero volviera a intentarlo. Cada amanecer, escrutaba el horizonte con aprensión, esperando ver nubes de polvo, anunciando el regreso de camionetas y hombres armados. Una semana después de la confrontación, mientras Santiago y Libertad recorrían la orilla del río donde se habían encontrado por primera vez, el teléfono satelital sonó con urgencia. Era Carlos. «Santiago, tenemos problemas», dijo sin preámbulos. «Sánchez ha conseguido una audiencia con el comisionado de Recursos Naturales del Estado. Está argumentando que el caballo no es realmente salvaje, sino descendiente de animales domésticos que escaparon hace generaciones, lo que lo excluiría de la protección de fauna autóctona». Santiago sintió que el estómago se le retorcía. ¿Puede hacer eso? ¿Puede cambiar la clasificación así? Técnicamente, si prueba que Libertad desciende de caballos domésticos y no de poblaciones salvajes originales, podría conseguir que se reconsidere su estatus de protección, explicó Carlos. Es una estrategia inteligente, hay que admitirlo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Santiago, observando a Libertad que bebía tranquilamente del río, ajeno a las maquinaciones legales que amenazaban su libertad. «Necesitamos pruebas de que pertenece a una población verdaderamente salvaje», respondió Carlos. «Documentación histórica, testimonios de ancianos de la región que puedan atestiguar la presencia de estos caballos desde tiempos inmemoriales. Cualquier cosa que demuestre que no son simplemente descendientes de caballos escapados». «Don Eusebio», murmuró Santiago recordando al anciano del pueblo. «Él me habló de Tormenta Blanca, el antepasado de Libertad. Quizás él sepa más, quizás tenga documentos o historias que puedan ayudarnos». «Ve a hablar con él hoy mismo», urgió Carlos. «La audiencia es en 3 días. No tenemos tiempo que perder». Santiago colgó y silbó a Libertad, quien levantó la cabeza del agua y trotó hacia él con esa elegancia natural que lo caracterizaba. Mientras regresaban a la cabaña, Santiago no podía dejar de pensar en lo injusta que era la situación. ¿Cómo podía alguien reclamar derechos sobre una criatura tan evidentemente libre y salvaje? ¿Con qué derecho Sánchez pretendía arrancar a Libertad de las montañas que habían sido su hogar desde siempre? Recordó entonces algo que su padre solía decir: «Las batallas más importantes rara vez se ganan con armas, sino con palabras, con verdades y con el corazón firme de quienes luchan por lo que es justo». Santiago preparó su camioneta, decidido a regresar al pueblo y buscar a don Eusebio. Necesitaba la sabiduría del anciano, necesitaba esas historias que quizás nadie más recordaba, esos conocimientos que podrían ser la diferencia entre la libertad de Libertad y una vida de cautiverio al servicio de la ambición de un hombre rico. Antes de partir, se acercó a Libertad y apoyó su frente contra la del caballo, un gesto que se había convertido en su forma particular de comunicación. «Volveré pronto», prometió en voz baja, «y no dejaré que te lleven, no mientras haya aliento en mi cuerpo». Libertad resopló suavemente, su cálido aliento mezclándose con el de Santiago. Sus ojos, profundos como pozos de agua clara, parecían decir: «Lo sé, confío en ti».
El camino hacia el pueblo nunca le había parecido tan largo a Santiago. Cada minuto que pasaba lejos de Libertad era un minuto de incertidumbre, un minuto en que Sánchez podría aparecer con nuevos documentos, nuevas armas legales, o peor aún, hombres dispuestos a actuar sin la protección de la ley. Pero Santiago sabía que esta era una batalla que no podía librar solo con la fuerza. Necesitaba sabiduría, necesitaba historia, necesitaba a don Eusebio. Encontró al anciano en el mismo banco de siempre, su figura arrugada como un árbol centenario, observando la plaza con ojos que parecían haberlo visto todo. Al ver a Santiago, una leve sonrisa iluminó su rostro. «El amigo del semental blanco», dijo a modo de saludo, haciendo un gesto para que Santiago se sentara junto a él. «He oído que has estado dando problemas a Sánchez. Bien hecho». Santiago se sentó, sintiendo el peso de la urgencia sobre sus hombros. «Don Eusebio, Sánchez ha encontrado una manera de eludir la protección legal. Está alegando que Libertad no es un caballo verdaderamente salvaje, sino descendiente de animales domésticos escapados. Si lo prueba, podrá capturarlo legalmente». El anciano frunció el ceño, sus arrugas profundizándose como surcos en tierra seca. «Ese hombre no se detiene ante nada», murmuró sacudiendo la cabeza. «Pero se equivoca, y yo puedo demostrarlo». Santiago sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «¿Cómo?». Don Eusebio se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Ven conmigo, hay algo que debes ver». Caminaron juntos por las calles empedradas del pueblo hasta llegar a una pequeña casa de adobe con puertas y ventanas azules. El interior era fresco y oscuro, con paredes cubiertas de fotografías antiguas y estanterías llenas de libros viejos y objetos que hablaban de una vida larga y rica en historias. El anciano se dirigió a un viejo baúl de madera tallada que descansaba en una esquina. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y sacó un paquete envuelto en tela de lino. Con manos temblorosas pero cuidadosas, desdobló la tela revelando un libro de cuero gastado y varios documentos amarillentos. «Este diario perteneció a mi bisabuelo», explicó, abriendo delicadamente las páginas frágiles. Era naturalista y documentó la fauna de estas montañas a finales del siglo XIX. Santiago se inclinó sobre las páginas, fascinado por la caligrafía precisa y los dibujos detallados que las adornaban. Don Eusebio pasó las hojas hasta llegar a una sección particular. «Aquí», dijo, señalando un pasaje. «Mi bisabuelo documentó la presencia de caballos salvajes en estas montañas mucho antes de que llegaran los primeros colonos con sus caballos domésticos. Describe una manada liderada por un semental blanco de gran tamaño, con características muy similares a las de Libertad». Santiago leyó con avidez. La majestuosa bestia se alzaba sobre las rocas como una aparición, su pelaje tan blanco como la nieve de las cumbres, su porte digno de la libertad misma. Estos equinos, tan distintos de nuestros caballos domésticos, parecen ser descendientes de una población antigua que ha habitado estas montañas desde tiempos inmemoriales. Esto es exactamente lo que necesitamos», murmuró Santiago, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Si podemos demostrar que Libertad pertenece a esta población autóctona». «Hay más», interrumpió don Eusebio, sacando un sobre amarillento. «Cartas entre mi bisabuelo y otros naturalistas de la época, discutiendo estas poblaciones de caballos salvajes. Y esto». Extrajo con cuidado una fotografía en sepia, protegida por un marco de cartón. En ella se veía claramente un semental blanco sobre un promontorio rocoso, su figura poderosa recortada contra el cielo, con una manada pastando en el valle debajo. «Esta fotografía fue tomada en 1887», explicó el anciano. «Mi bisabuelo la tituló El guardián de las montañas,
Es el primer registro fotográfico de estos caballos salvajes en la región. Santiago tomó la fotografía con reverencia. La similitud con Libertad era asombrosa, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el caballo de la imagen y el que lo esperaba en su cabaña fueran el mismo espíritu, la misma esencia indomable de las montañas. Don Eusebio, esto es invaluable, dijo Santiago, su voz teñida de emoción. ¿Podría prestármelo para la audiencia? El anciano asintió solemnemente. No solo te lo prestaré, iré contigo. Mi familia ha protegido a estos caballos durante generaciones. No permitiré que Sánchez destruya ese legado. Mientras Santiago ayudaba a don Eusebio a recoger y organizar todos los documentos, el anciano siguió hablando, compartiendo historias que había escuchado de su padre, quien a su vez las había escuchado del suyo. Historias sobre cómo los pueblos indígenas de la región consideraban a los caballos blancos de las montañas como seres sagrados, protectores del equilibrio natural. Cómo durante generaciones la gente del valle había coexistido con ellos sin intentar domarlos, respetando su libertad como algo intrínseco a la identidad de las montañas mismas. Tormenta Blanca, el caballo del que te hablé antes, explicó don Eusebio, mientras cerraba cuidadosamente el baúl, fue una excepción. Llegó herido al rancho de mi abuelo después de una tormenta terrible. Lo curaron, y por alguna razón que nadie pudo explicar, eligió quedarse. Nunca fue realmente domado, más bien aceptó una alianza con mi familia. Pero sus crías, las que tuvo con yeguas salvajes, volvieron a las montañas. Libertad es el último de esa línea. Santiago escuchaba atentamente, viendo paralelismos con su propia historia con Libertad. Es como si la historia se repitiera, murmuró. La historia siempre se repite, asintió el anciano con una sonrisa cansada. Porque hay verdades que no cambian con el tiempo. La libertad es una de ellas. Cuando salieron de la casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras. Santiago miró hacia las montañas, pensando en Libertad, esperando que estuviera bien. Debemos darnos prisa, dijo don Eusebio, leyendo su preocupación. Sánchez no es hombre de escrúpulos. Si sospecha que estamos reuniendo pruebas contra él, podría acelerar sus planes. En ese momento el teléfono de Santiago sonó. Era Carlos. Su voz sonaba urgente, preocupada. Santiago, Sánchez ha adelantado la audiencia. Es mañana a primera hora. Y hay algo más. Hemos recibido informes de movimientos sospechosos cerca de tu cabaña. Camionetas, hombres con equipo de captura. No puedo confirmar que sean los de Sánchez, pero... Santiago no esperó a que terminara la frase. Voy para allá ahora mismo, dijo, la adrenalina corriendo por sus venas. Llama a tus compañeros, necesitamos toda la ayuda posible. Colgó y miró a don Eusebio, quien asintió comprensivamente. Ve, dijo el anciano. Yo me encargaré de llevar estos documentos a la audiencia mañana. Protege a Libertad. Santiago corrió hacia su camioneta, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Durante todo el camino de regreso, su mente no dejaba de reproducir escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Y si Sánchez había decidido ignorar la ley completamente? ¿Y si Libertad ya no estaba cuando llegara? La noche había caído cuando finalmente alcanzó el camino que conducía a su cabaña. A lo lejos, vio luces que no deberían estar allí, escuchó voces que rompían la paz habitual del lugar, apagó los faros de su camioneta y avanzó lentamente, utilizando todas las técnicas de sigilo que había aprendido en sus años de servicio. Lo que vio al acercarse hizo que la sangre se le helara en las venas. 3 camionetas estacionadas a cierta distancia de su cabaña, hombres armados con rifles tranquilizantes, y el enorme remolque para caballos
listo para llevarse a Libertad. Santiago estaba solo. Los refuerzos de Carlos no llegarían a tiempo. Esta vez tendría que enfrentarse a Sánchez y sus hombres sin más ayuda que su propia determinación y el vínculo inquebrantable que compartía con aquel magnífico animal que había cambiado su vida. Santiago apagó el motor de su camioneta y descendió silenciosamente, manteniéndose en las sombras. Sus años de entrenamiento militar volvieron a él instintivamente, cada movimiento calculado, cada paso silencioso. Se desplazó entre los árboles, acercándose lo suficiente para evaluar la situación sin ser detectado. Reconoció al capataz de Sánchez, Hernán, dando órdenes a 6 hombres que se preparaban con lazos y rifles tranquilizantes. 2 de ellos montaban guardia cerca de la cabaña, mientras los demás formaban un perímetro alrededor del área donde solía pastar Libertad. Santiago buscó desesperadamente alguna señal del caballo, pero no lo veía por ninguna parte. ¿Habría huido hacia las montañas o ya lo habrían capturado? El nudo en su estómago se apretó ante esta última posibilidad. «Busquen por el arroyo», ordenó Hernán, señalando hacia el este. El patrón dijo que ese caballo suele beber allí al anochecer. Santiago se deslizó hacia atrás, moviéndose con la fluidez de un depredador nocturno. Necesitaba llegar al arroyo antes que ellos. Si Libertad estaba allí, tendría que advertirle de alguna manera, aunque la idea de advertir a un caballo le habría parecido absurda semanas atrás. Ahora, después de todo lo que habían vivido juntos, sabía que Libertad entendería su urgencia. Mientras corría entre la vegetación, manteniéndose fuera de la vista, Santiago escuchó el ruido de un vehículo aproximándose por el camino principal. Momentos después, una camioneta lujosa se detuvo junto a las otras. Alberto Sánchez descendió, impecablemente vestido a pesar de la hora y el entorno rural. ¿Lo han encontrado ya?, preguntó con impaciencia. «Todavía no, señor», respondió Hernán, «pero no puede estar lejos. Quiero a ese caballo en el remolque antes del amanecer», ordenó Sánchez. «La audiencia es a las 9, y para entonces quiero tener pruebas de que este animal es peligroso y destructivo. He pagado mucho dinero para que el comisionado esté de nuestro lado, así que no me fallen». Santiago apretó los puños. La corrupción era evidente, pero no tenía forma de probarlo. Lo único que podía hacer ahora era encontrar a Libertad antes que ellos y buscar una forma de protegerlo hasta que amaneciera. Llegó al arroyo sin ser detectado y siguió su curso, escudriñando la oscuridad en busca del brillo inconfundible del pelaje blanco de Libertad. El silencio de la noche solo era interrumpido por el suave murmullo del agua y el ocasional crujido de ramas bajo sus pies. Después de casi media hora, cuando la tensión comenzaba a consumirlo, Santiago escuchó un suave relincho que reconocería en cualquier parte. Se detuvo, contiendo la respiración, y entonces lo vio. Libertad estaba parcialmente oculto por unos arbustos, bebiendo tranquilamente del arroyo. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje, dándole un aspecto casi etéreo. Al ver a Santiago, el caballo levantó la cabeza, sus orejas moviéndose con interés. Santiago se acercó lentamente, extendiendo una mano. «Tenemos problemas, amigo», susurró. «Vienen por ti». Como si entendiera perfectamente, Libertad se tensó, sus músculos visibles bajo el pelaje brillante. Santiago recordó entonces algo que había notado en las semanas que llevaban juntos. El caballo parecía más alerta, más nervioso, cuando se acercaban desconocidos a la cabaña. Era como si tuviera un sexto sentido para detectar las intenciones de las personas. «Necesito que me sigas», dijo Santiago, haciendo un gesto con la mano, silenciosamente, como solo tú sabes hacerlo. Para su alivio, Libertad pareció entender. Sin hacer ruido, el enorme animal lo siguió,
sus cascos apenas audibles sobre la tierra húmeda cerca del arroyo. Santiago lo guió hacia una zona más elevada, desde donde podían observar los movimientos de los hombres de Sánchez sin ser vistos. «Están por todas partes», murmuró Santiago, más para sí mismo que para Libertad. «No hay forma de salir sin que nos vean». Santiago evaluó sus opciones. Podría intentar distraerlos, crear algún tipo de diversión que permitiera a Libertad escapar hacia las montañas. Pero, ¿y si lo capturaban allí? ¿Y si lo lastimaban en el intento? No necesitaba un plan mejor. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, quizás temeraria, pero podría funcionar. Se volvió hacia Libertad, apoyando su frente contra la del caballo, en ese gesto íntimo que habían desarrollado. «Voy a necesitar que confíes en mí como nunca antes», susurró. «¿Podrás hacerlo?» Libertad resopló suavemente, su aliento cálido mezclándose con el de Santiago. Sus ojos, profundos y serenos, parecían transmitir una confianza absoluta. Santiago respiró hondo y sacó su teléfono. Marcó el número de Carlos. «¿Dónde están esos refuerzos?», preguntó en cuanto su amigo respondió. «A unos 20 minutos», respondió Carlos, la preocupación evidente en su voz. «¿Qué está pasando?» «Sánchez está aquí con sus hombres, intentando capturar a Libertad antes de la audiencia», explicó Santiago rápidamente. «Necesito que vengan directamente a las coordenadas que te voy a enviar. Y trae todas las cámaras que puedas. Vamos a necesitar pruebas». Después de enviar su ubicación exacta, Santiago volvió a guardar el teléfono y miró a Libertad. «Vamos a darles algo que filmar», murmuró. Con determinación, comenzó a descender la ladera, moviéndose sigilosamente entre los árboles. Libertad lo seguía como una sombra blanca, cada movimiento sincronizado con el de Santiago, como si fueran una sola criatura moviéndose por el bosque nocturno. Se detuvieron a unos 100 metros de donde Sánchez y sus hombres habían establecido su base de operaciones. Santiago se quitó la chaqueta y la ató a la rama de un árbol cercano, de forma que cualquier brisa la movería, creando la ilusión de movimiento humano. «Quédate aquí», indicó a Libertad, haciendo un gesto firme con la mano. El caballo se quedó inmóvil, observándolo atentamente. Santiago se alejó entonces, rodeando la posición de los hombres, hasta situarse en el lado opuesto. Recogió varias piedras de tamaño mediano y con la precisión de un francotirador comenzó a lanzarlas en diferentes direcciones, creando sonidos que atraerían la atención de los hombres. «Escuché algo allí», gritó uno de ellos, señalando hacia donde Santiago había lanzado la primera piedra. «Y allí también», exclamó otro cuando una segunda piedra golpeó un árbol en dirección opuesta. La confusión comenzó a extenderse entre los hombres, que no sabían hacia dónde dirigirse primero. Sánchez, visiblemente irritado, dio un paso adelante. «Dejen de comportarse como novatos. Divídanse y busquen», ordenó. Los hombres se separaron en parejas, alejándose en diferentes direcciones, exactamente como Santiago había previsto. El perímetro que habían establecido alrededor de la cabaña ahora tenía brechas por las que podrían escapar. Santiago regresó rápidamente junto a Libertad, quien seguía exactamente donde lo había dejado. «Ahora viene la parte más difícil», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Necesito que hagas algo que va contra tu naturaleza. Necesito que me dejes montarte». En todos los días que habían pasado juntos, Santiago nunca había intentado montar a Libertad. Respetaba su condición de animal salvaje, libre, que había elegido su compañía, pero no su dominación. Sin embargo, esta noche la velocidad sería crucial, y no había forma de que pudiera mantener el ritmo de Libertad a pie, especialmente con su pierna herida. Santiago se colocó junto al caballo y con un movimiento fluido
Se impulsó hasta quedar sobre su lomo. Esperó tensamente la reacción de Libertad, preparado para ser derribado o rechazado, pero Libertad permaneció tranquilo, como si hubiera entendido la gravedad de la situación. Santiago se inclinó hacia adelante, sus manos enterradas en la espesa crin plateada. «Gracias», murmuró. «Ahora, sácanos de aquí». Libertad se lanzó hacia adelante con un impulso tan potente que Santiago tuvo que aferrarse firmemente a su crin para no caer. Jamás había experimentado algo así. No era como montar un caballo domado, era como cabalgar sobre una fuerza de la naturaleza, pura e indomable. No había silla, no había riendas, solo la confianza mutua que habían construido durante aquellas semanas de sanación compartida. Santiago se inclinó sobre el cuello de Libertad, reduciendo la resistencia al viento mientras el caballo galopaba entre los árboles con una agilidad imposible para su tamaño. Parecía conocer el bosque como si cada árbol, cada piedra, cada arroyo formara parte de su propio ser. Se dirigieron hacia el este, alejándose de la cabaña pero manteniéndose dentro de los límites de la reserva. Santiago sabía que necesitaban mantenerse en terreno protegido, donde la presencia de Sánchez y sus hombres constituiría una violación flagrante de la ley. A sus espaldas escuchó gritos y el rugido de motores. Los habían visto. «Más rápido, amigo», murmuró Santiago, y como si entendiera cada palabra, Libertad aceleró su galope, convirtiéndose en una sombra blanca que se deslizaba entre la vegetación nocturna. Las camionetas no podían seguirlos por el terreno escarpado, pero Santiago sabía que los hombres de Sánchez no se rendirían tan fácilmente. Vendrían a pie, con sus rifles tranquilizantes y su determinación alimentada por el dinero de su patrón. Santiago calculó mentalmente el tiempo. Carlos había dicho 20 minutos. ¿Cuántos habían pasado ya? ¿10? ¿15? Necesitaban ganar tiempo, mantenerse en movimiento hasta que llegaran los refuerzos. Libertad pareció sentir su preocupación porque de repente cambió de dirección, dirigiéndose hacia una zona más elevada. Santiago se dejó llevar, confiando en el instinto del animal. Pronto entendió la estrategia. Desde aquella elevación podrían ver venir a sus perseguidores y tendrían varias rutas de escape. Se detuvieron en lo alto de una pequeña colina. Santiago desmontó, dando a Libertad un momento para recuperar el aliento. Desde allí, podía ver las luces de las linternas de los hombres de Sánchez, dispersándose en diferentes direcciones, como una manada de lobos en busca de su presa. También vio algo más. Luces de vehículos acercándose por el camino principal. Su corazón dio un vuelco de esperanza. ¿Serían Carlos y los guardas forestales? Sus esperanzas se confirmaron cuando los vehículos se detuvieron y varias figuras con uniformes oficiales descendieron de ellos, interceptando a los hombres de Sánchez. Incluso desde la distancia, Santiago podía notar la tensión en el encuentro. «Han llegado los refuerzos», le dijo a Libertad acariciando su cuello. «Pero aún no estamos a salvo. Sánchez no se rendirá tan fácilmente». Santiago sacó su teléfono y marcó el número de Carlos. Su amigo respondió al instante. «Santiago, ¿dónde estás?» «En la colina este con Libertad», respondió. «¿Cuál es la situación?» «Tensa», admitió Carlos. «Sánchez está furioso. Dice que estamos interfiriendo en una operación legal para capturar un animal peligroso. Tiene papeles, Santiago, documentos que parecen oficiales autorizando la captura». Santiago apretó los dientes. «Son falsos o conseguidos con sobornos», me lo confesó sin saber que yo estaba escuchando. «Eso tendríamos que probarlo», dijo Carlos. «Por ahora, manteneos donde estáis. Estamos filmando todo, documentando esta incursión ilegal en la reserva». Santiago colgó y miró a Libertad.
que observaba las luces en la distancia con evidente inquietud. «No te preocupes», le dijo suavemente. «No dejaré que te lleven». Sin embargo, la situación se complicó cuando vio a 3 de los hombres de Sánchez separarse del grupo principal y dirigirse directamente hacia su posición. De alguna manera, habían descubierto dónde estaban. «Tenemos que movernos», murmuró Santiago, montando nuevamente sobre Libertad. El caballo partió al instante, como si hubiera estado esperando la señal. Pero esta vez, sus perseguidores estaban preparados. Uno de ellos, más rápido que los demás, se había adelantado y ahora les bloqueaba el camino, apuntándoles con un rifle tranquilizante. «Detente, Méndez», gritó el hombre. «No hay escapatoria. Ese caballo le pertenece al señor Sánchez». Santiago se tensó, evaluando rápidamente sus opciones. Podría intentar rodear al hombre, pero había demasiado riesgo de que disparara a Libertad. No podía permitir que eso sucediera. En ese momento, Libertad tomó la decisión por él. Con un relincho que resonó como un grito de batalla, el caballo se alzó sobre sus patas traseras, imponente como una estatua viviente bajo la luz de la luna. El hombre retrocedió instintivamente, intimidado por la majestuosidad del animal. Aprovechando ese instante de duda, Libertad se lanzó hacia adelante, no para huir, sino para cargar directamente contra su amenaza. El hombre disparó precipitadamente, pero el dardo tranquilizante se perdió en la oscuridad. Antes de que pudiera recargar, Libertad pasó junto a él como una exhalación, tan cerca que Santiago pudo ver el miedo en los ojos del hombre. Los otros 2 perseguidores aparecieron entonces, pero se detuvieron al ver a su compañero tambaleándose, claramente impactado por el encuentro. Libertad continuó su carrera, dejándolos atrás rápidamente. Santiago sentía el corazón desbocado en su pecho. Nunca había experimentado algo así, esta sincronización perfecta con otro ser vivo, esta comunicación que trascendía las palabras. Era como si él y Libertad fueran una sola entidad, moviéndose por el bosque nocturno con la fluidez del agua. Se dirigieron hacia donde Carlos y los otros guardas forestales se enfrentaban a Sánchez. Santiago sabía que necesitaban atestiguar lo que estaba ocurriendo, ser testigos de la verdad, antes de que Sánchez pudiera distorsionarla con su influencia y su dinero. Cuando llegaron al claro donde se encontraba el grupo, Libertad redujo su paso, avanzando ahora con un trote elegante y controlado. La visión del enorme caballo blanco emergiendo de la oscuridad del bosque con Santiago sobre su lomo pareció congelar a todos los presentes. «¿Qué diablos?», murmuró Sánchez, su rostro una máscara de incredulidad. Santiago desmontó suavemente, manteniendo una mano sobre el cuello de Libertad. El caballo permaneció a su lado, tranquilo pero alerta, su presencia tan imponente que nadie se atrevía a acercarse. «Carlos», llamó Santiago, «¿están grabando esto?». Su amigo asintió, señalando a uno de sus compañeros que sostenía una cámara profesional. «Bien», dijo Santiago volviéndose hacia Sánchez, «porque tengo algo que decir y quiero que quede registrado». Sánchez dio un paso adelante, la rabia apenas contenida en su voz. «No sé qué pretendes, Méndez, pero ese caballo me pertenece. Tengo los documentos que lo prueban». «Documentos falsos», respondió Santiago con calma, «conseguidos con sobornos, como le oí admitir hace menos de una hora». La sorpresa en el rostro de Sánchez fue evidente, rápidamente reemplazada por una máscara de desprecio. «Mi palabra contra la tuya, Méndez. ¿A quién crees que le creerán? ¿A un veterano traumatizado o a un ciudadano respetable que genera empleo y riqueza en esta región?» Santiago sintió que la ira crecía en su interior, pero la mantuvo bajo control. «No es mi palabra contra la tuya», respondió. «Es la evidencia histórica, son los documentos legales que protegen esta reserva, y sobre todo...». Libertad avanzó un paso.
como subrayando las palabras de Santiago. Es la voluntad de un ser vivo que ha elegido su libertad por encima de cualquier jaula dorada que quieras ofrecerle. El silencio que siguió a las palabras de Santiago parecía cargado de electricidad. Todos los presentes, guardas forestales, hombres de Sánchez y el propio Sánchez, contemplaban la escena con una mezcla de asombro y respeto involuntario. La imagen de Santiago junto a Libertad, bajo la luz de la luna, tenía algo atemporal, como si fuera la representación viva de una alianza antigua entre el hombre y la naturaleza. Sánchez fue el primero en romper el silencio, su voz ahora menos segura que antes. Esto es ridículo. Un animal no puede elegir nada. Es un caballo, por Dios, no una persona. Ha elegido, respondió Santiago con calma. Me salvó cuando me estaba ahogando. Eligió quedarse conmigo cuando podría haber huido a las montañas y ahora ha elegido enfrentarse a ustedes en lugar de escapar. Carlos dio un paso adelante. Señor Sánchez, están en una reserva natural protegida, portando armas y equipo de captura sin los permisos adecuados. Eso constituye una violación grave de la legislación ambiental. Tengo autorización, insistió Sánchez sacando unos documentos del bolsillo interior de su chaqueta, firmada por el comisionado esta misma tarde. Una autorización obtenida mediante soborno no tiene validez legal, intervino una voz desde el camino. Todos se giraron para ver a don Eusebio aproximándose lentamente, apoyado en su bastón, acompañado por dos personas más. Una mujer de mediana edad con un maletín y un hombre joven que Santiago reconoció como el asistente del alcalde. «Don Eusebio», murmuró Santiago sorprendido. «¿Qué hace aquí?» «No podía esperar a mañana», respondió el anciano con una sonrisa cansada. «Cuando supe lo que estaba sucediendo, contacté con algunas personas que debían estar presentes. La mujer del maletín dio un paso adelante. Soy Elena Vega, fiscal de delitos ambientales, y tengo entendido que aquí está ocurriendo una violación flagrante de la Ley de Protección de Fauna Salvaje». Sánchez palideció visiblemente. «Esto es un malentendido», comenzó a decir. «Solo estamos intentando capturar un animal peligroso que ha estado causando daños. Un animal que lleva generaciones en estas montañas», interrumpió don Eusebio, abriendo el paquete que llevaba. «Tengo aquí documentación que prueba que estos caballos son una población autóctona que existía mucho antes de que llegaran los primeros colonos con sus caballos domésticos». La fiscal tomó los documentos y los examinó con interés profesional. «Esto es extraordinario», murmuró. «Diarios de naturalistas del siglo XIX, fotografías históricas, y coincide perfectamente con los estudios recientes sobre poblaciones de caballos salvajes en la región». Libertad, como si entendiera que se estaba decidiendo su destino, avanzó unos pasos y se detuvo frente a todos, su porte majestuoso bajo la luz plateada de la luna. No había miedo en su actitud, solo una dignidad natural que parecía desafiar cualquier intento de someterlo. «Miren bien», dijo Santiago señalando al caballo. «¿Les parece que un animal así merece ser encerrado, convertido en una máquina de reproducción para llenar los bolsillos de un hombre que ya tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas?» Las palabras flotaron en el aire nocturno, llegando a todos los presentes, incluidos los hombres de Sánchez, quienes intercambiaron miradas incómodas. «Es suficiente», dijo finalmente la fiscal. «Señor Sánchez, sus hombres deben abandonar inmediatamente la reserva. La audiencia de mañana queda cancelada hasta que se investigue a fondo este asunto, incluidas las acusaciones de soborno al comisionado». Sánchez apretó los puños, la rabia deformando sus facciones. «Esto no quedará así», amenazó. «Tengo influencias, contactos, y nosotros tenemos pruebas», respondió Carlos, señalando la cámara que seguía grabando.
cada palabra, cada acción de esta noche, incluida su confesión sobre el soborno, que Santiago escuchó claramente y ahora está registrada. La derrota se dibujó en el rostro de Sánchez. Con un gesto brusco, ordenó a sus hombres retirarse. Mientras subían a sus vehículos, lanzó una última mirada cargada de resentimiento hacia Santiago y Libertad. «No has visto lo último de mí, Méndez», dijo antes de subir a su lujosa camioneta. Santiago no respondió. Sabía que las amenazas de Sánchez no eran vacías, pero también sabía que la verdad estaba de su lado, y a veces la verdad era suficiente. Cuando los vehículos de Sánchez desaparecieron en la distancia, Santiago sintió que una tensión que no sabía que estaba conteniendo se liberaba de su cuerpo. Se volvió hacia Libertad y apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos. «Lo logramos, amigo», susurró. «Eres libre». Los días siguientes fueron intensos. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente por la región, captando incluso la atención de medios nacionales. La historia del veterano de guerra y el caballo salvaje, que se habían salvado mutuamente, tocó una fibra sensible en la sociedad. El caso contra Sánchez avanzaba. La fiscal Elena Vega había encontrado pruebas del soborno al comisionado, quien ahora enfrentaba sus propios problemas legales. Don Eusebio, con sus documentos históricos, había proporcionado la base para que toda la zona donde habitaba Libertad fuera declarada santuario especial para caballos salvajes. Pero lo más importante para Santiago era que Libertad seguía a su lado. El caballo, aunque legalmente reconocido como salvaje y libre, había elegido permanecer cerca de la cabaña del veterano. Algunas veces desaparecía durante días, galopando por las montañas que eran su verdadero hogar, pero siempre regresaba, como si hubiera establecido un pacto silencioso con Santiago. Una tarde, mientras observaba a Libertad pastar tranquilamente cerca del arroyo donde todo había comenzado, Santiago recibió la visita de Carlos. Su amigo se sentó junto a él en los escalones del porche, contemplando en silencio la majestuosa figura del caballo blanco. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo finalmente Carlos. «No es solo que hayas salvado a Libertad, es lo que él ha hecho por ti». Santiago asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Las pesadillas que lo habían atormentado desde su regreso del frente eran ahora menos frecuentes. El constante estado de alerta, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, habían disminuido gradualmente. En su lugar había surgido un sentido de propósito, una conexión con algo más grande que él mismo. «Me salvó 2 veces», respondió Santiago, «primero del río y luego de mí mismo». «¿Qué harás ahora?», preguntó Carlos. Santiago contempló el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas bajo el cielo del atardecer. «Seguir adelante. Don Eusebio y yo estamos trabajando en un proyecto para proteger toda esta zona. Un santuario no solo para Libertad, sino para todos los caballos salvajes que quedan». Libertad levantó la cabeza en ese momento, como si hubiera escuchado su nombre. Sus ojos se encontraron con los de Santiago a través de la distancia, y en esa mirada había algo que trascendía las barreras entre especies, un reconocimiento mutuo, una comprensión compartida. «Sabes», dijo Carlos, «cuando te encontré después de tu regreso estabas tan perdido como ese caballo estaba herido. Ahora mírate, míralos a ambos». Santiago sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos, algo que no había sucedido en mucho tiempo. «A veces», dijo suavemente, «son los que han sido heridos los que mejor saben cómo sanar a otros». Mientras el sol se ponía tras las montañas, bañando el valle en tonos dorados y púrpuras, Santiago observó a Libertad trotar hacia los límites del bosque,
su figura blanca recortada contra el cielo del atardecer. Por un momento pensó que esta vez el caballo se adentraría en las montañas para no volver, y una parte de él estaba en paz con esa posibilidad. Después de todo, la verdadera libertad significaba poder elegir. Pero entonces Libertad se detuvo, giró su cabeza y miró directamente a Santiago como esperando. El veterano entendió el mensaje sin palabras. Se levantó, sintiendo en su cuerpo la familiar mezcla de dolor y fortaleza, y comenzó a caminar hacia el caballo que había cambiado su vida. Juntos, hombre y caballo se internaron en el bosque, dos almas marcadas por el sufrimiento que habían encontrado en la improbable compañía del otro, el camino hacia la sanación y la libertad.